descubre el código oculto de la suerte, despierta una mente sabia mientras duermes. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Recuerdo esa noche, llena de luna y sombras largas. Me senté en mi habitación, el silencio era profundo, casi pesado. Solo el susurro del viento atravesando la ventana me acompañaba. La ansiedad en mi pecho era palpable, cada latido me recordaba la búsqueda que llevaba meses, los días se habían deslizado entre mis dedos como arena, cada uno marcado por la misma duda. ¿Dónde estaba la respuesta? Miraba por la ventana, buscando señales. Los árboles danzaban con una sabiduría antigua, sus hojas brillaban como si compartieran secretos. Una noche, mientras respiraba hondo, cerré los ojos y dejé que el vapor de mis pensamientos se disipara. Fue entonces cuando sucedió. Una visión emergió de la oscuridad, una imagen de un antiguo símbolo, dibujado con luz en el aire. Podía sentirlo pulsar, un eco resonando en mi mente. ¿Qué significa esto?, me pregunté, pero antes de que pudiera seguir, una risa suave, casi musical, llenó el ambiente. Abrí los ojos y vi su reflejo en el cristal, una figura enigmática asomándose. El aire se volvió denso, cargado de una energía que provocó escalofríos en mi piel. Las sombras en la pared parecían cobrar vida, danzando en un ritmo que solo yo podía escuchar. Sigue el camino, resonó esa voz, como un eco lejano mezclado con el crujido de las ramas. Estaba empezando a enloquecer o, quizás, finalmente estaba cerca de algo verdaderamente grande. No podía dejar de formular preguntas. ¿Quién era esa figura? ¿Qué mensaje escondía? El silencio se apoderó de la habitación una vez más. Era perturbador, opresivo, mientras aún trataba de asimilar la experiencia, noté una pequeña pluma caer al suelo, blanca como la luna llena. Me acerqué, la recogí con un temblor en las manos. La memoria de su vuelo me llegó como una sacudida. Las respuestas están en el aire, pensé, pero ¿cómo alcanzarlas? Empecé a sentir que el tiempo se detuvo, cada segundo marcaba un latido, un susurro. La conexión era real, pero el qué, el cómo, seguían siendo un misterio. La ventana se cerró de golpe, me hizo saltar. Las luces parpadeaban, y con cada parpadeo, la figura regresaba a mi mente. Miré al reloj, la hora había cambiado, pero me encontraba en el mismo lugar, atrapado entre la realidad y un mundo que no entendía. Una ráfaga de aire fresco me golpeó, trayendo consigo el aroma de la tierra mojada, como un presagio. El universo parecía conspirar a mi favor, pero ¿sería suficiente? Sentí un peso en mi corazón, mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué pasaría si todo esto era solo el comienzo? Me dejé llevar por esa inquietud. Miré la pluma, la sostuve por un instante deseando encontrar respuestas en su delicadeza. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. La noche continuaba su danza, y aunque las sombras evadían la lógica, comenzaba a sentir una chispa de claridad. La pluma en mi mano parecía pulsar a un ritmo propio, como si estuviera imbuida de la esencia del aire mismo. Fue entonces cuando decidí que no podría quedarme más tiempo en la incertidumbre. Sin importar a dónde me llevara, debía seguir el camino que me había sido insinuado. Salí de mi habitación, dejando atrás la seguridad de las paredes que siempre me habían protegido. El viento fresco acarició mi rostro y me llenó de un renovado sentido de propósito. Caminé por el sendero del jardín, guiado por la luz plateada de la luna. Las estrellas titilaban sobre mí, cada una pareciendo representar un deseo, una esperanza. Muda y vibrante, la noche me susurraba que el universo estaba atento. En medio de mi travesía, llegaron las visiones. Cada paso y cada susurro del viento evocaban imágenes que danzaban en mi mente. Vi el símbolo que había aparecido en mi meditación, pero ahora era más que una mezcla de líneas y formas.
Era un mapa que guiaba hacia algo que aún no comprendía del todo. Pronto, el canto de un búho resonó, invitándome a mirar en la dirección del viejo roble en el centro del jardín. Sus ramas se extendían como brazos, y a su sombra, algo relucía en la oscuridad. Me acerqué, el corazón martillando contra mi pecho. Era un pequeño cristal, un fragmento que reflejaba la luz de la luna en 1000 colores. Al tocarlo, una oleada de conocimiento me invadió. Imágenes del pasado y del futuro se entrelazaron, una red de experiencias que parecían buscar la forma de manifestarse a través de mí. Sentí como cada destello contaba una historia, una conexión profundamente enraizada en la memoria colectiva del universo. Entre las visiones, vi a la figura enigmática de mi meditación, pero ahora parecía más clara un guía de luz en mis sueños, rodeado de símbolos que solo ahora empezaba a reconocer. Las respuestas están dentro de ti, resonó su voz en mi mente, invitándome a abrir un nuevo capítulo. A cada pulso del cristal, un nuevo entendimiento surgía en mí, y comprendí que no se trataba solo de la suerte o el destino, sino de ser el arquitecto de mi propia realidad. De repente, una ráfaga de viento me llevó hacia atrás, como si alguna fuerza ocultando me llamara. Me volví y noté un destello en el horizonte, un camino iluminado por una luz dorada que se entrelazaba con las sombras. Era un sendero que aún no había recorrido, pero parecía vibrar con la misma energía que había sentido aquella noche de meditación. ¿Hacia dónde lleva este sendero?, me pregunté, sintiendo una mezcla de emoción y temor en cada fibra de mi ser. El desconocido me atraía como un imán, con el cristal en mi mano y la pluma como talismán, me dirigí hacia la luz, uniendo cada paso a la promesa del misterio que aún estaba por desvelarse. Pero al avanzar, una pregunta persistente roía en mi mente: ¿estoy realmente preparado para lo que encontraré al final de este camino? Esta incertidumbre era abrumadora, y aunque el viaje comenzaba a tomar forma, el destino seguía siendo un enigma. El sendero resplandecía ante mí, atrayéndome como un imán, y mis pensamientos se entrelazaban en un torbellino de emoción. Con cada paso, el aire se cargaba con una energía indescriptible, como si el propio universo conspirara a favor de mi búsqueda. La luz dorada danzaba a mi alrededor, susurros provenientes de un lugar distante llenaban el silencio de la noche, guiándome hacia una revelación. Los árboles a los lados del camino se erguían como guardianes de antiguos secretos. Sus hojas parecían vibrar al unísono, murmurando palabras que no lograba comprender. Escucha, decía un eco lejano, que parecía salirse del curso del tiempo. Sin embargo, en el fondo de mi ser, reconocía que esta era su forma de comunicarse, una sinfonía de sabiduría ancestral. Reflexioné sobre las posibilidades. Cada hoja que caía y cada sombra que se movía eran parte de un puzzle cósmico donde yo tenía un papel fundamental. Pronto, el sendero se bifurcó en dos direcciones. A la izquierda, una senda oscura y serpenteante, casi como si intentara engullirme; a la derecha, un camino más claro, adornado con flores brillantes emanando un suave perfume. La elección era mía, y en ese momento comprendí que cada decisión que tomaba era una manifestación de mi voluntad. Debía enfrentar mis miedos, o seguir el camino de lo conocido y seguro. Mientras dudaba, un zumbido suave pareció atravesar mi mente y un destello de luz emergió del cristal en mi mano, revelando la imagen de un caleidoscopio. Cada forma dentro de este hermoso objeto giraba y cambiaba, reflejando multiplicidad y todas las opciones que existían dentro de mí. Un nuevo entendimiento me invadió: no había una sola verdad, sino un mosaico de posibilidades esperando ser exploradas. Finalmente, opté por el camino de la luz. A medida que avanzaba, las flores parecían inclinarse hacia mí, brindándome su energía. En el aire, una canción distante resonaba, una melodía que evocaba recuerdos de felicidad perdida y cosas que alguna vez habían sido. Era como si la naturaleza me estuviera mostrando la conexión entre el pasado y el presente, recordándome que cada sufrimiento había sido una lección que me había llevado hasta aquí. De pronto, el suave brillo se intensificó y la figura de mi guía apareció ante mí, nítida y vibrante. El amor y el dolor son las dos caras de la misma moneda, dijo, mientras los colores daban vueltas a su alrededor como si danzaran junto a él. ¿Qué elegiste aprender de cada experiencia? ¿Acaso has dejado que las sombras te definan? Sus palabras calaron hondo. Sentí que se encendía una chispa dentro de mí, la necesidad de integrar cada parte de mi ser, incluida la que había temido y ocultado. Comencé a recordar momentos ofuscados por el rencor y el miedo y comprendí que eran lecciones disfrazadas.
La figura sonrió, y de algún modo, me sentí impulsado a transformar el dolor en sabiduría, a abrazar la incompletud de lo que soy, pero mientras la luz brillaba, la sombra oscura del sendero comenzaron a cosquillear mi mente. ¿Era esa la forma en que mis temores volverían para confrontarme? La incertidumbre regresó como un eco en mi corazón. ¿Seré capaz de enfrentar mis sombras y convertirlas en luz?, me pregunté, sintiendo nuevamente como las distancias entre las posibilidades se cerraban. La respuesta parecía susurrar desde lo profundo de mi ser, invitándome a seguir adelante y explorar la unidad que me esperaba. El sendero continuó extendiéndose ante mí, envuelto en una luminosidad constante que creaba figuras danzantes en el suelo. Cada paso se sentía como un mantra, resonando en armonía con el latido del universo. Mientras seguía avanzando, el murmullo de las hojas se transformó en un cántico más envolvente, lleno de patrones sonoros que parecía mapear el tejido de la vida misma. Una distancia moderada me mostró un nuevo paisaje. Un claro emergía entre los árboles, con un lago sereno en el centro, reflejando un cielo estrellado que parecía más cercano que nunca. La luz de la luna se deslizaba suavemente sobre la superficie del agua, invitando a la contemplación. Sentí la urgencia de acercarme, atraído por su calma y su misterio. Al llegar al borde del lago, me incliné para observar mi reflejo. Las aguas eran un espejo que no solo mostraba mi apariencia física, sino que también parecía profundizar en mi esencia. En ese instante, vislumbré fragmentos de mi historia, momentos de lucha, de alegría, y de decisiones críticas, entrelazándose en una danza visual que me hizo sentir vulnerable, pero al mismo tiempo, extraordinariamente fuerte. Aquí el pasado y el presente se encuentran. Apareció de nuevo la figura de mi guía, ahora reflejada en la superficie del agua, como un eco de todo lo aprendido. El lago es tu mente, profunda y misteriosa. ¿Estás dispuesto a sumergirte en tus propias aguas y explorar lo que hay en el fondo? Su propuesta resonaba dentro de mí, y comprendí que este era el momento de enfrentar los temores que había intencionalmente dejado de lado. Al inhalar, el aire a mi alrededor se volvió más denso y, al exhalar, sentí cómo liberaba las dudas que me mantenían cautivo. Era un proceso sencillo, pero poderoso. La autoconciencia se amplificaba, y mi voluntad se fortalecía. De repente, una suave brisa se levantó, trayendo consigo un perfume desconocido, como la fragancia de una flor nocturna que apenas florece en la oscuridad. La curiosidad aumentó y, al seguir la brisa, noté que estaban apareciendo pequeñas luces en el agua, como si las estrellas hubiesen caído para iluminar esta experiencia. Cada luz parecía contar una historia, el reflejo de una elección, de un anhelo no cumplido, o de una lección olvidada. Al mirar más de cerca, sentí un pequeño atisbo de temor. ¿Qué he pasado por alto? ¿Qué pesares he mantenido ocultos? Más la voz de mi guía resonó en mi mente. La verdad se oculta en el amor que no has liberado, en la autenticidad que no has reclamado. No era suficiente solo observar, necesitaba sumergirme en ese reflejo, ver las cosas desde otra perspectiva. Con una respiración profunda, extendí la mano hacia el agua, sintiendo su frescor. Entonces, como en un instante de revelación, las luces comenzaron a converger hacia mí, formando un vórtice de conocimiento y luz. ¿Era ahora o nunca? Justo antes de dejarme llevar por la corriente de emociones y recuerdos, una imagen destellante emergió, un libro antiguo que en mis manos se abriría, revelando secretos que había anhelado encontrar. Mi corazón palpitaba con la anticipación de un descubrimiento significativo. Pero entre las luces, una pregunta inquietante llegó a mí. ¿Estás preparado para enfrentarte a tu propia historia, a las sombras que aún vives, y permitir que se transformen en luz? El vórtice de luz vibraba intensamente, aguardando mi respuesta. Al sumergir mi mano en el agua, lo que inicialmente fue un contacto suave se transformó rápidamente en una corriente vibrante que recorrió mi brazo, llevándome hacia un estado de conexión profunda con el lago. Las luces danzantes comenzaron a girar a mi alrededor, sus destellos revelando escenas de mi vida en tintes de colores. Visiones fugaces aparecían y desaparecían, como recuerdos que intentaban liberarse de sus cadenas. De repente, fue como si un torbellino me hubiera arrastrado a un tiempo distinto, a la infancia. Me vi parado en un jardín, rodeado de flores brillantes y mariposas que revoloteaban despreocupadas. La risa de un niño resonaba, y comprendí que era mi propia risa, pura y sin preocupaciones. En ese instante, sentí una chispa de felicidad que había olvidado. Sin embargo,
Un susurro de tristeza me recordó el abandono que sentí cuando crecí, el cambio de esa alegría sincera por la sombra del deber y la expectativa. La voz de mi guía emergió en ese momento, suave pero firme. A veces, la pérdida de la alegría infantil es un peso que cargamos en el corazón. ¿Buscas recuperar esa chispa, o te conformas con el dolor que la distancia ha dejado? Con la pregunta resonando dentro de mí, el paisaje comenzó a transformarse, los colores se desvanecieron, y me encontré en una habitación oscura, apenas iluminada por una vela titilante. Sobre una mesa, el misterioso libro antiguo que había vislumbrado anteriormente apareció, cubierto de polvo y telarañas. Su presencia emanaba una sabiduría inigualable. Al acercarme, un profundo anhelo de conocimiento me envolvía. Pero un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué secretos guardaría este libro que había estado fuera de mi alcance? La brisa nocturna comenzó a cobrar fuerza, como si la habitación susurrara mi inquietud. Debes decidir, abrir el libro y enfrentar lo que allí reposa, o dar la espalda y dejar que la curiosidad se convierta en un fantasma. La decisión pesaba en mi mente, y nuevamente sentí la dualidad de la luz y la sombra que resonaba en mi interior. Con un movimiento decidido, extendí mis manos hacia el libro, acariciando su portada con reverencia. Al contacto, sentí una oleada de información fluir a través de mí, como si el conocimiento se transmitiera instantáneamente a cada fibra de mi ser. Era un conocimiento que podía liberar a la niña que había sido, y la pregunta surgió de mis labios: ¿qué debo hacer para aceptar mi pasado y transformarlo en luz? Mientras me sumergía en esta meditación, la llama de la vela se volvió más intensa, iluminando un pequeño fragmento del texto en la página que se abría frente a mí. Las palabras brillaban, pero el sentido seguía difuso. Antes de que pudiera leer, volví a ser arrastrado hacia otra visión. Aparecí en un vasto desierto, el calor del sol quemaba mi piel, y en el horizonte se vislumbraba un espejismo que prometía agua y sombra. Pero, al acercarme, comprendía que lo que ansiaba no era solo alivio físico, sino el anhelo de pertenecer a un lugar y tiempo donde mi esencia se sintiese completa. ¿Realmente es el desierto el lugar de mi crecimiento, o busco perderme en su inmensidad?, me pregunté. La duda comenzaba a murmurar en mis pensamientos, mientras la sensación de sed se hacía más intensa. Todo en mi ser anhelaba respuestas. Mi mente luchaba entre el deseo de abrazar los secretos del libro, la búsqueda de la alegría de la infancia y la incredulidad de enfrentar mis miedos en un desierto que podría desdibujar mis límites. Me hallaba en un cruce de caminos, donde el futuro se yin y el pasado se yang. La pregunta que resonaba en el aire se convirtió en un eco persistente. ¿Qué huellas dejaré tras de mí cuando finalmente despierte de este ciclo de búsqueda? ¿Y qué verdad estaré dispuesto a descubrir en mi travesía? Las arenas del tiempo se deslizaban entre mis dedos, y una nueva visión comenzaba a emerger lentamente en mi mente. La brisa del desierto se volvió un susurro familiar, como una melodía que me guiaba. Mientras avanzaba, una sombra se dibujaba a lo lejos, un oasis que prometía refugio y respuesta. Al acercarme, sentí una energía vibrante que parecía emanar del agua. El aroma a vegetación fresca impregnaba el aire cálido. Con cada paso, recordaba los rumores de una sabiduría oculta, de un conocimiento que residía más allá de la superficie. Al llegar al oasis, me di cuenta de que la imagen del agua era la manifestación de mi búsqueda interna. Arrodillado junto a la orilla, la superficie espejada comenzó a agitarse. Cuantas más ondas se formaban, más imágenes reverberaban en mi mente, caras de seres amados, momentos de felicidad y dolor, todo entrelazado en la danza del agua. Era un eco de mi vida, una recopilación de mis vivencias. Me di cuenta de que la tristeza que había sentido no era un simple lamento, sino una lección profunda. El murmullo del agua creció, convirtiéndose en un coro que me instaba a sumergirme. Mira más allá de lo que ves. Tu pasado no es solo dolor, es un mapa que define quién eres. Temiendo lo que podía encontrar, me detuve. Pero, a medida que las imágenes se apilaban una sobre otra, una figura comenzó a tomar forma en el reflejo. Era la niña que había sido, sonriendo con la inocencia que había perdido. No temas habitar en tus recuerdos, me dijo su voz como un suave bálsamo. Cada experiencia es un maestro. Aunque las sombras sean profundas, no ofuscan la luz que aún reside en tu corazón. Con cada palabra, la sed que me atormentaba se transformó en una necesidad de exploración, de ver más allá de mis propios límites. Decidí acercar mi mano al agua, y al tocarla, el líquido se desvió de su forma y me absorbió. De repente, me encontré en un nuevo escenario,
una gran biblioteca, donde cada libro contenía fragmentos de mi vida. Al mirar a mi alrededor, vi volúmenes desgastados en los estantes y otros relucientes, evocando la idea de lo que había sido y lo que podría llegar a ser. Una voz resonó en la sala entre susurros, como el crujido de las páginas pasadas. ¿Vas a ser el autor de tu propia historia, a escribir con valentía y amor, o continuarás reeditando las mismas páginas? Había un profundo desafío en la pregunta. Los libros parecían observarme, cada uno guardando secretos que esperaban ser liberados. Mientras recorría el pasillo, mis dedos acariciaban los lomos. Algunos eran familiares, mientras que otros serían nuevos territorios a explorar. Entonces, un libro específico llamó mi atención. Su cubierta era de un azul profundo, con un símbolo dorado en el centro, una espiral que representaba el viaje interior. Al abrirlo, las palabras comenzaron a fluir: acepta el dolor, permite que te guíe hacia la luz. Recuerda, en la búsqueda de la verdad, una respuesta siempre abrirá un nuevo horizonte de preguntas. Sentí una conexión palpable con cada línea, como si hablara directamente a mi alma. Atrapado entre lo antiguo y lo nuevo, comprendí que cada paso que había dado había horadado mi camino. Pero, ahí estaba la inquietante pregunta que giraba en mi mente: si el pasado es un peldaño hacia lo que seremos, ¿qué tan dispuesto estoy a abrazar las lecciones del dolor para liberar la luz que aún no he encontrado? Con el corazón latiendo audazmente, una sensación de urgencia me llevó a buscar más, empujándome a una nueva dirección. Sin embargo, cuando empecé a cerrar el libro, sentí un tirón en mi interior, como si algo más estuviera a punto de revelarse. Al mirar hacia el cielo de la biblioteca, lo que parecía ser un pequeño destello se transformó en un torrente de luces. ¿Qué más hay en esta búsqueda que aún no comprendemos?, pregunté, sintiendo que, una vez más, estaba al borde de un descubrimiento inesperado. Los destellos de luz se intensificaron, y en medio del brillo, comenzaron a formarse figuras. Eran siluetas etéreas, seres que parecían flotar en el aire, emanando una energía serena. Sentí como su presencia me envolvía, como un abrazo cálido que contenía tanto amor como misterios por desvelar. Un sentimiento de familiaridad me invadió, como si conociera a estas entidades desde tiempos inmemoriales. Somos los guardianes de tus historias, dijo una de las figuras, con una voz que resonó en mi pecho. Hemos observado cada paso de tu viaje. Venimos a recordarte que hay más en ti de lo que crees. Al escuchar esas palabras, un torrente de emociones se desató dentro de mí, una mezcla de gratitud y desconcierto. ¿Qué significaba realmente ser parte de un viaje que existía más allá del tiempo y del espacio? Las luces danzaban a mi alrededor, revelando retazos de escenas del pasado, momentos de alegría, decisiones equivocadas y también aquellos instantes de enojo profundo y tristeza. Estas visiones me atravesaban como si una corriente eléctrica recorriera cada parte de mi ser. La luz no puede existir sin la sombra, murmulló otra figura, mientras su mano indicaba un libro en particular que brillaba con más intensidad que los demás. Retrasando la necesidad de avanzar, me entregué al momento. El libro de la sombra me hizo sentir vulnerable, pero a la vez, un sentimiento de liberación tomó su lugar. Sabía que debía confrontar no solo mis alegrías, sino también esos episodios que había intentado enterrar. Con recelo, abrí el libro. Sus páginas estaban llenas de experiencias cargadas de dolor, pero cada una de ellas también contenía una lección profundamente arraigada. Lo que temes no es lo que te define, sino lo que te transforma, resonó en mi mente. A medida que me sumergía en las historias, entendí que cada desafío no era un obstáculo, sino un peldaño hacia algo más grande. Comprendí que al rechazar mi dolor, había negado también los lugares donde podía encontrar mi fuerza. Las luces comenzaron a girar en espiral, formando un torbellino ante mis ojos. La biblioteca se iluminó cada vez más, y de repente, cada imagen que había presenciado tomó vida, manifestándose en colores vibrantes y sonidos envolventes. El aroma a tierra y flores frescas llenó el aire, evocando la sensación de estar rodeado de la naturaleza, de regresar a mis raíces. En medio de la euforia, una realidad inquietante emergió. El ciclo de la suerte que buscas no se encuentra en el mundo exterior. Nace de la alineación de tus experiencias internas, susurró la figura que había hablado primero. Debes permitirte sentir y aceptar tanto la luz como la sombra. Solo así podrás despertar al norte verdadero de tu esencia. Con un profundo suspiro, comprendí que debía integrar estos dos mundos aparentemente opuestos. Al unificar la luz y la sombra dentro de mí,
podría hallar un camino equilibrado en mi búsqueda de sabiduría. Pero también surgió una nueva pregunta inquietante: ¿cómo puedo permitir que mis sombras me guíen, en lugar de temerlas, mientras sigo buscando mi destino? A ese desafío se unió otro giro en la narrativa. Las luces comenzaron a formar un símbolo. Era un intrincado mapa estelar que se deslizaba ante mis ojos, sugiriendo que el verdadero destino estaba tan cerca como el momento en el que decidiera hacer la conexión entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. Con cada golpe latente de mi corazón, la biblioteca comenzó a desvanecerse, y su eco resonaba en mi mente. ¿Qué nuevas puertas se abrirían al descifrar este mapa, y qué belleza se ocultaba en el camino hacia el autodescubrimiento? Las luces a mi alrededor comenzaron a girar con más rapidez, y mi corazón latía al mismo compás que la danza luminosa. De repente, una nueva figura surgió del torbellino, más definida y resplandeciente que las demás. Era una mujer de aspecto sereno, con ojos que parecían contener galaxias enteras. Con un gesto de su mano, me invitó a acercarme, y sentí la fuerza de su energía a pesar de la distancia que nos separaba. «Soy la guardiana de las posibilidades», dijo ella. Su voz sonaba como un eco suave, envolviendo mi ser y haciéndome sentir un profundo deseo de escuchar. Has comenzado un viaje que va más allá de la dualidad de luz y sombra. Te ofreceré una visión que puede cambiar el rumbo de tu historia. Con un movimiento sutil, la guardiana levantó la mano y, ante mí, apareció una esfera brillante que contenía un caleidoscopio de imágenes fluctuantes. Eran momentos de decisiones cruciales, ángulos de mi vida donde el camino se bifurcaba. Pude ver mis temores, mis sueños y también las oportunidades que había dejado escapar. La esfera se convirtió en un espejo de las elecciones que había tomado y de la vastedad de lo que aún estaba por venir. Cada decisión te ha moldeado, pero también ha abierto puertas hacia lo inexplorado, explicó. Lo que importa no es que nunca te equivoques, sino que aprendas a vivir con la incertidumbre y a aprovecharla. Acoger lo desconocido puede ser el mayor regalo que te hagas. Mientras sumergía mis pensamientos en sus palabras, las imágenes en la esfera comenzaron a transformarse en una trayectoria lineal que se extendía ante mis ojos, como un camino que se bifurcaba en diferentes direcciones. Al contemplar esta representación de mi vida, sentí la energía de cada encrucijada vibrar dentro de mí. Lo que percibes como bloqueo puede ser, en realidad, una oportunidad para redirigir tu rumbo, prosiguió la guardiana. Cada vez que sientas temor frente a una elección, recuerda que en el corazón de la duda se esconde el potencial de una nueva aventura. La suerte no es un destino, sino el resultado de abrirse a lo que la vida tiene para ofrecerte. Las visiones se intensificaron, y una ola de emoción me recorrió al percibir el vasto potencial que aún poseía. Pero, ¿cómo puedo asegurarme de que elijo el camino correcto?, cuestioné, sintiendo la necesidad de aferrarme a la seguridad. Las respuestas resuenan en el silencio, me dijo, señalando las imágenes tremolantes de un bosque espeso, iluminado por destellos dorados. En el silencio de tu mente encontrarás el lenguaje de tu corazón. Al meditar en tus elecciones, conectarás con tu esencia más pura, y será ahí donde la claridad emerja. Las luces comenzaron a desvanecerse nuevamente, el bosque parpadeando en la distancia. Un nuevo temor se asomó en mi interior. ¿Podré realmente enfrentar el silencio y la incertidumbre? Me atreveré a escuchar la voz que proviene de mi propio ser. Mientras las imágenes se desvanecían, una última chispa de luz iluminó el corazón del bosque. Era un destello que parecía palpitante, invitándome a entrar, mientras la guardiana sonreía en complicidad. Con el eco de sus palabras resonando en mi ser, la pregunta se afianzó: ¿qué descubrimientos me esperan en el silencio del bosque? ¿Y quién soy yo realmente cuando me atrevo a enfrentar mis propias decisiones? Las sombras comenzaron a disolverse lentamente mientras una nueva conciencia se apoderaba de mí. El bosque, con su resplandor tenaz, parecía estar más cerca. Cada paso que daba en su dirección se sentía como un canto natural de un hogar al que regresaba. Había una profundidad en el aire, impregnada de misterio y promesas no reveladas. Con cada latido, me llenaba de curiosidad. Estaba por adentrarme en este entorno donde el silencio no era vacío, sino un vasto campo fértil esperando ser sembrado. Las primeras luces se intensificaron, iluminando el sendero con un fulgor que no era de este mundo. Me deslicé entre los árboles, susurrando sus secretos en un lenguaje que solo mi alma podía comprender. Al avanzar, noté figuras vagamente familiares asomándose entre las ramas. Eran imágenes de personas significativas en mi vida, cada una reflejando una emoción diferente: alegría, dolor, anhelo.
El aire vibraba, y la esencia de mis relaciones comenzó a manifestarse. Las hojas, al rozarse, parecían contar historias, cada crujido resonando con algo que hacía eco en mi interior. Era posible que este bosque, en su silencio, me revelara verdades sobre ellos y sobre mí mismo. Mientras me adentraba más, la atmósfera se tornó densa con una energía palpable. Era como si las presencias de aquellos que habían influenciado mi vida fueran ahora testigos de mi proceso. De pronto, vi una figura etérea más adelante. Era un niño, su rostro un reflejo puro de inocencia y curiosidad. Su risa resonó como campanas, trayéndome a un estado de asombro. ¿Buscas respuestas?, preguntó, y su voz era un eco suave, como el roce de un viento ligero entre las hojas. O quizás deseas recordar lo que un día supiste. ¿Qué quieres decir?, cuestioné, sintiendo que en sus palabras había una profundidad que desbordaba sabiduría. Las decisiones que tomas te llevan a donde estás, pero las que no tomas te abren caminos alternativos. La vida es un juego de posibilidades, y tú eres el jugador. Tu esencia, como la mía, ya conoce la respuesta. Solo debes recordar cómo escuchar. El niño me miraba con ojos llenos de misterio y compasión, como si estuviera listo para revelarme un secreto sagrado. Entonces, me condujo hacia un claro iluminado con centelleos dorados, el mismo destello que había observado antes, el que palpita como un corazón vivo. Si entras, recordarás, dijo, indicando con su pequeña mano. Me encontré frente a la entrada del claro, sintiendo el tirón de la curiosidad y el miedo. Sabía que si cruzaba ese umbral, podría desatar recuerdos enterrados, visiones de mi verdadero ser que se habían oscurecido. ¿Qué me espera al otro lado?, murmuré, el eco de mi voz resonando en el silencio del bosque. Las luces titilaron a mi alrededor, como si las respuestas latieran justo más allá de ese espacio, esperando a ser descubiertas. La energía me envolvía, pero en el fondo, una nueva pregunta surgía. ¿Tengo la valentía necesaria para explorar mi propio corazón y los senderos olvidados de mi historia? Al mirar al niño, su sonrisa parecía reflejar el desafío de lo desconocido. La luz en el claro iluminaba mi interior con una calidez que ya había olvidado. Al cruzar el umbral, una sensación de confianza emergió de las profundidades de mi ser, como si todo lo que había vivido me hubiese preparado para este instante. Allí, en la serenidad de ese espacio, se encontraba la respuesta a mi búsqueda. Mi mirada se posó en el destello que resplandecía en el centro del claro. Era un conjunto de luces danzantes, cada una representando un aspecto de mi esencia, mis sueños, mis anhelos, mis miedos, y hasta los recuerdos de la niña que un día fui. Las luces giraban y se transformaban, creando un espectáculo de posibilidades. Sin embargo, hubo algo más, algo que resonaba con una fuerza poderosa, un entendimiento profundo de que todo lo que había buscado en el exterior, ya existía dentro de mí. Fue entonces cuando comprendí la revelación que tanto había esperado. No se trataba de buscar la suerte, la respuesta, o la sanación en lugares ajenos. Eran las elecciones que hacía todos los días, la forma en que enfrentaba mis propias sombras y abrazaba mis luces, lo que moldeaba mi suerte. Las circunstancias no definían mi destino, era la conexión consciente con mi ser, mi autenticidad, lo que realmente guiaba mis pasos. Miré hacia el niño y vi en sus ojos la profundidad del amor incondicional que siempre había anhelado. Sin dudas ni miedos, comprendí que el amor era la llave maestra. El amor y el autoconocimiento son el código que te da acceso a tu verdadera suerte, le dije en voz alta, mientras el eco de mis palabras se desvanecía en el aire. El niño sonrió, reflejando la inocencia y la sabiduría de aquellos que han estado en contacto con la esencia pura de la vida. En ese preciso instante, sentí que cada parte de mí se alineaba con la verdad, el dolor, las pérdidas, las experiencias, todo era parte del vasto sistema de lecciones y oportunidades que me conducían a mi auténtico ser. El viaje no había sido en vano, me había permitido reconocer la luz en la sombra, la esperanza en la tristeza, y la fortaleza en la vulnerabilidad. Al salir del claro, el bosque parecía brillar con un resplandor renovado. Las hojas murmuraban en complicidad, el viento acariciaba suavemente mi rostro, y esa energía vibrante que hasta hace poco me resultaba extraña, ahora se sentía como un abrazo cálido de la vida misma. Finalmente, entendí que el control sobre mi destino y la suerte residía en la conexión con mi esencia y la aceptación de la totalidad de mi experiencia. Con mogollón de gratitud y amor en mi corazón, concluí mi travesía recordando que cada vida es un ciclo de luz y sombra, y que lo hermoso está en aprender a bailar entre ambas.
Así susurré una última vez hacia el universo, he despertado a mi verdadera suerte, y el camino hacia mi ser verdadero ya no es un destino, sino un constante viaje de amor, y mientras ese eco se desvanecía, me sentí en paz, sabiendo que cada paso que diera en este mundo sería una manifestación de mi esencia, un reflejo del amor que finalmente me había permitido ser quien realmente soy. Al final, comprendí que el verdadero regalo de la vida es siempre el retorno a nuestro interior.